Un hijo no viene con un manual de instrucciones. Es una frase que solemos escuchar constantemente. Sin embargo, ¿qué pensarías, qué sentirías o más bien, qué harías si te digo que sí es posible acceder a una bitácora, que sí es posible acceder a una ruta, a un mapa a través del cual tú puedes identificar cuáles son esas características de tu hijo, cuáles son esas situaciones, esos comportamientos a nivel afectivo, a nivel de sus relaciones, a nivel de la alimentación, incluso a nivel de salud? ¿Qué harías entonces si supieras que puedes identificar este mapa, este GPS, esa brújula o esa bitácora a través de la cual tú puedes acompañarlo de una mejor manera, acompañarlo de una forma mucho más asertiva, teniendo cada vez más pistas? Unas pistas con las cuales puedas orientarlo, con las cuales puedas aconsejarlo. Justamente de ese tema vamos a hablar el día de hoy y justamente eso es lo que nos ofrece el ciclo de talleres Legado de Amor de Madres a Hijos, en el cual te acompañaré durante todo ese recorrido para que puedas ir identificando todas estas características, donde puedas ir identificando estos comportamientos. Pues bien, entrando en materia, resulta que hay alguien llamado Marc Flechet que nos habló de un tema bastante interesante que tiene que ver con esta ruta, con esta bitácora o ese mapa a través del cual tú puedes ir identificando qué tendencias va presentando tu hijo. En esto que él nos aporta, el concepto se llama proyecto sentido. Es ese proyecto gestacional o de nacimiento que traemos todos los seres humanos y que pasa, o más bien se alimenta de varios momentos sumamente importantes. ¿Cuáles son esos momentos? Para que los tengamos muy presente y vamos recordando esos comportamientos de esos hijos. Un momento fundamental tiene que ver con aquello que tú estabas viviendo más o menos entre 6 y 9 meses antes de concebir a tu hijo. Estabas laborando, convivías con quién, estabas con el papá de ese hijo o con el que iba a ser el papá de ese hijo. Todo esto tiene que ver con los elementos de preconcepción. ¿Qué estabas viviendo tú? ¿Qué estaba viviendo ese papá en el momento o esos 6 a 9 meses antes de concebir? ¿Cuáles eran sus proyectos, sus proyecciones? ¿Qué querían de la vida? ¿Querían estudiar? ¿Ya lo estaban haciendo? ¿Eran profesionales? ¿Laboraban o no? Luego viene un segundo momento muy importante y es el momento de la concepción. Ese momento o ese tiempo, si recuerdas la fecha exacta y si no, pues esos meses en los cuales ya tú sabes que quedaste en embarazo, cómo fue, cómo estabas con esa pareja, qué estaba pasando con esa pareja. Ese momento también es fundamental y vamos al otro episodio o al otro aspecto y es cuando te enteras que estás embarazada y le cuentas a tu pareja esa noticia, ese momento de la gran noticia. ¿Qué observaste en la cara, en los gestos de esa pareja? ¿Cuáles fueron sus palabras? Aquello que rodeó
ese momento de preconcepción, el momento de la concepción, el momento de la gran noticia, va a nutrir a ese hijo o a esa hija. E inconscientemente le va a marcar una tendencia, una información se instala allí y va a aparecer una tendencia en sus vínculos afectivos. Va a aparecer una tendencia, unas características particulares en relación a cómo ve la vida. Si es muy arriesgado, si por el contrario es muy temeroso. ¿Cuál es el comportamiento de ese hijo o de esa hija? ¿Cómo se relaciona con los otros? Además, sigue otro segmento muy interesante y es ya toda la gestación. ¿Qué vives tu mamá durante esa gestación? ¿Qué viviste? Todo aquello que la mamá va viviendo en ese proceso, en ese lapso de tiempo, resulta que le es transmitido a ese bebé, le es transmitido a ese feto. A través de tu cordón umbilical, a través de todos esos nutrientes, a través de la placenta, ese líquido amniótico, toda esa información se va incorporando a ese bebé. Va llegando allí, obviamente, como un código de información químico y biológico. Todo esto que tú vas sintiendo a nivel de las emociones, también ese hijo, esa hija, pues lo van recibiendo y es así como empiezan a través de esa información, de esos componentes químicos, a leer el mundo, a leer cómo se vive acá. Cómo es sentir miedo, cómo es vivir un susto, cómo es o cómo se afronta que se presente un problema en tu vida. Así que recuerda en este momento, ¿qué viviste durante la gestación de ese hijo o esa hija? Si en este momento estás en embarazo, pues ¿qué es lo que estás viviendo? ¿Qué está marcando ese periodo de gestación? Y el último segmento fundamental también es el nacimiento. ¿Cuáles fueron las condiciones a través de las cuales ese hijo, esa hija vino al mundo? ¿Quiénes estaban contigo? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Cuáles fueron esas palabras, esas frases que quedaron más en ti, que recuerdas más? ¿Cómo percibiste el momento en el que entraste a esa sala de parto? Bien sea que haya sido un parto por cesárea, un parto natural, ¿qué te rodeó? ¿Cuáles fueron, mamá, todas esas emociones? Y tú, en tu rol de hija, ¿cuáles serían esas emociones y esas vivencias de tu mamá al concebirte? Porque justamente un elemento muy interesante es, por si no lo sabías, que todos estuvimos en el vientre de la abuela. Así que tus nietos van a traer información de ti. Tus hijos tienen información de tu mamá, porque en el momento en el que estabas en el vientre de tu mamá, se estaban creando, estaban todos esos ovocitos recibiendo información, esos ovocitos que luego se convertirían en esos óvulos que se fecundarían y pues quedarían como resultado ese hijo, esa hija que hoy te acompaña. Así que, mamá, ¿cuál fue esa información? ¿Cuáles fueron esos sucesos? ¿Te emocionaste por algo en especial? ¿Cuáles eran también esos antojos que te dieron para ese momento? ¿Tuviste algún disgusto que te marcó? ¿O quizás un susto? Pues bien,
ten presente a partir de este momento que ese hijo, esa hija que llevabas en tu vientre para ese momento, tiene esa información ahí guardadita en su mente inconsciente. Y que en el transcurso de su vida se van presentando algo que llamamos los desencadenantes. ¿Qué son esos desencadenantes? Aquellas palabras, personas o situaciones a través de las cuales tú o ese hijo o esa hija activan una memoria inconsciente como estas que te estoy contando. Aprovecho, por ejemplo, para contarte la historia de alguna de las consultantes. En algún momento estaba en entrevista con una mamá. Para ese momento su hija tenía 5 añitos y ya estaba en edad justamente de ingresar a transición. Resulta que esa mamá, en toda la información que me daba para ese proceso de su hija, me cuenta que en el momento estaba con algunas dificultades nutricionales, que esta hija comía muy rápido, ¿cierto? Así tuviera el tiempo suficiente, comía rápidamente, como si ese alimento le fuese a ser retirado o se fuera a acabar. Pues bien, en el proceso de indagación entramos a saber un poco cómo fue esa gestación, cómo fue ese nacimiento e incluso ese proceso de amamantamiento. Oh, sorpresa para esta madre, cuando en su argumento, en esta información, pues me cuenta que después de dar a luz a su hija, empezó a presentar muchísimos dolores de cabeza. Empezó a presentar muchos dolores en su espalda. Por ende, cada que esta mamá alimentaba a su bebé recién nacida, ella en su pensamiento, en sus emociones, amándola muchísimo, lo que quería por su dolor físico era que esa bebé terminara de alimentarse pronto, que terminara de alimentarse lo antes posible, porque aunque amándola muchísimo y queriendo alimentarla, ella estaba sintiendo demasiado dolor físico. Y lo que quería era poderse volver a recostar para que esos dolores disminuyeran. Así entonces nos damos cuenta en este rastreo de esa información, cómo esta niña a sus 5 años presentaba dificultades con su alimento justamente por esa memoria que tenía del momento de la lactancia. Justamente porque lo que leyó su inconsciente para ese momento es: hay que terminar rápido, hay que comer rápido, porque si no, algo puede pasar. Ahora bien, ve recordando un poco cuáles fueron los elementos que rodearon a tu hija y a tu hijo desde esa preconcepción que te mencionaba, desde esos 6 a 9 meses antes de quedar en embarazo hasta el momento de su nacimiento. Allí hay una información muy valiosa y muy importante para que puedas entrar a comprender, a reconocer esa ruta. Como les mencionaba al principio, es a través de estos momentos fundamentales cómo podemos obtener esa bitácora, cómo podemos obtener ese GPS o esa brújula a través de la cual, en la medida en que tu hijo, tu hija va creciendo, vas a poder identificar si un comportamiento viene de esos momentos puntuales, de ese proyecto sentido, de ese proyecto gestacional y de nacimiento, o si tiene otros componentes que pueden ser muy normales a la edad pues que esté presentando tu hijo o tu hija en ese momento. Bien.
Todo este proceso vamos a trabajarlo durante los encuentros de legado de amor de madres a hijos, al cual te hago una invitación muy especial porque justamente este jueves vamos a iniciar un grupo de legado de amor y allí te voy a acompañar para que vayas aprendiendo no solo a ir teniendo claro cuáles fueron esos momentos y cuáles son las pistas de aquello que pudo haber sido transferido a tu hijo, de aquello que puede ser un desencadenante, sino también cómo puedes ir interpretando esos comportamientos. Cómo puedes ir interpretando esas reacciones y en esa medida como mamá pues poder apoyar a ese hijo o a esa hija de una mejor forma. Bien, no es lo mismo, y se los he mencionado en varios espacios, un hijo que nació por parto natural a un hijo que nació por cesárea. Si tu hijo o hija ya está en una etapa escolar, recuerda un poco cuáles han sido, por ejemplo, sus dificultades más significativas. ¿Será que ese hijo tienes que estarlo apurando constantemente? ¿Te tienes que sentar con él a hacer las tareas? Por el contrario, le das la indicación y sigue solito esa indicación. O si tienes hijos más grandes, ¿será que sucede que cuando realizan sus proyectos, cuando tienen una idea, un plan de vida, pueden realizarlo con facilidad? ¿O por el contrario es muy complejo? Si a nivel de la parte económica, de su trabajo, de su labor, le es fácil acceder a ese mundo laboral o por el contrario es difícil y se le presentan muchos inconvenientes o simplemente las oportunidades llegan a él o a ella. Estas situaciones se relacionan directamente con ese proyecto sentido, con ese proyecto gestacional y de nacimiento. Recuerda muy bien cómo nació ese hijo, esa hija. Te decía hace un instante cuáles fueron las emociones, las personas, las situaciones que acompañaron el nacimiento de ese hijo o esa hija. Y vas a hacer un ejercicio muy interesante, eso sí, vas a hacerlo a conciencia. Eso que tú viviste, eso que tú sentiste, ¿cómo se transfirió a ese hijo? Hay muchos elementos a través de los cuales uno va reconociendo, con razón llora tanto, o con razón es tan temeroso, o con razón no participa en clase, ¿cierto? Si de pronto tu embarazo, por el contrario, estuvo rodeado del tener que ocultar esa gestación, del tener que dar la noticia un tiempo después, no en el momento en el que te enteraste, eso también va a marcar el comportamiento de ese hijo o de esa hija. Si quizás el momento en el que ibas a dar a luz el papá no estaba presente y tú estabas internamente haciendo todo lo posible por contenerte para que ese hijo todavía no naciera y alcanzara a llegar el papá, alcanzara a llegar alguien de la familia, incluso alcanzara a llegar el médico con el cual te sentías en confianza. Esa contención que se pudo hacer durante el momento previo a dar a luz tiene mucha relación también con la contención en los proyectos, con el empezar un proyecto, una actividad en la vida y que se contenga, que cada vez se dilate más, que cada vez sea más complejo poder llegar a un feliz término de ese proyecto. Espero que te estés dando cuenta de lo fundamental que es el reconocer todo ese tránsito, todo ese guión, esos episodios y que puedas contárselo a tu hijo o a tu hija, tenga la edad que tenga.
Sí te hago una aclaración. Justamente en este ciclo de talleres lo que vas a aprender es cómo contarle eso a tu hijo o a tu hija de una forma adecuada, sin que le transfieras el sufrimiento, el dolor o la confusión que tú pudiste haber vivido en ese periodo de tiempo, que tú pudiste haber vivido en ese momento. Muy bien, cuéntenme cómo vamos, cuéntenme si me están escuchando bien, si van entendiendo este ejercicio que van a realizar con sus hijos y sus hijas. Les leo pues para saber que me están entendiendo bien las prácticas que les estoy proponiendo, y si tienen alguna inquietud pues también me la pueden escribir y si está en mis manos y en mi conocimiento pues ir orientándolas. Cuéntenme cuáles son sus preguntas. Muy bien, por acá me colocan que se escucha bien, perfecto. Realmente, chicas, este tema es súper apasionante, súper enriquecedor, y mucho más el poder tener cada vez unos elementos más claros de cómo orientar a ese hijo, ¿cierto? Les voy a poner un ejemplo. Un chico que digamos que está en sus primeros grados, transición, primero, segundo, y que la profe te llama y te dice: mamá, es que tu hijo, es que tu hija, hay que estar ahí todo el tiempo. Le pongo la muestra en el tablero, pero tengo que estarle acompañando. Si lo descuido un momento para explicarle a los otros estudiantes, pues él o ella se despista y empieza a hacer otra cosa. Finalmente, ninguna de las actividades las termina, ¿cierto? ¿Alguna le ha sucedido esa situación? Pues bien, cuando indagamos en este chico, en este niño en realidad que era muy pequeño, y ya hay varios antecedentes de casos, nació por cesárea. ¿Qué es lo que sucede cuando nace por cesárea? Pues imagínate, cuando naces por cesárea, si lograste por lo menos empezar ese proceso de parto, si como bebé lograste estar allí produciendo todos esos cambios químicos en mamá para que empezaran esas contracciones, pues en tu mente inconsciente por lo menos está la información de cómo se empieza algo. Sin embargo, llega el momento de la cesárea. Bien sea porque fue urgente, porque se presentaron las cosas y debió hacerse una cesárea. Entonces, ¿qué pasa en esa mente inconsciente? Queda el registro de cómo se empieza algo, más queda en blanco el cómo se continúa y cómo se termina. Lleva eso a cualquier situación de la vida. Lleva eso a una situación escolar, lleva eso a una situación de pareja, lleva eso al ámbito laboral, lleva eso a las relaciones con amigos o con la familia. Todo ese proceso de dar a luz, si lo reflexionas en este momento a partir de lo que te explico, justamente es un proyecto. Es iniciar ese trabajo de parto, es transitar ese trabajo de parto con lo que requiere. Si te sugirieron caminar, si tu mamá entonces te dio algo para tomar y que fuera un poco más ágil, qué te dijo el médico, si por el contrario te quedaste muy quietecita, si sentías mucho miedo y no querías que todavía ese bebé naciera, y luego el cómo se lleva a término ese trabajo de parto. ¿Cómo es ese momento, o más bien ese tiempo de dar a luz?
cuando ya ese bebé viene al mundo. Asimismo, te vas a imaginar a ese hijo o a esa hija en cualquier situación de la vida. Y esta es una gran pista, una de las que obtenemos en el ciclo de talleres de legado de amor, de cómo debes acompañar a ese hijo, ¿cierto? Si, por ejemplo, ese hijo está presentando dificultades, qué sé yo, con un amiguito, entonces salen al parque, juegan y cuando está con los amiguitos, qué sé yo, se presenta un problema por algún objeto con el cual están jugando, ¿cierto? ¿Cuál es tu reacción? ¿En qué momento intervienen? Inconscientemente, como mamá, sueles intervenir en el momento que marcó también la forma como se dio todo el proceso de dar a luz, todo el proceso de parto. Entonces te vas a fijar muy bien, si estás permitiendo que ese hijo o esa hija tramite la situación, si por el contrario estás entrando a intervenir demasiado pronto, o si quizás ni siquiera estás interviniendo a pesar que pueda ser necesario. Eso también se da en el proceso de parto. Si, por ejemplo, fue un proceso bastante complejo y para el momento de dar a luz ya no fuiste consciente, ya te desmayaste o no pudiste más, sucedió algo urgente y fue a ese bebé al que le correspondió hacer gran parte de ese trabajo, pues entonces, ¿qué crees que se puede presentar en ese hijo o en esa hija? Se va a presentar muchísimo el sentirse solo y que aunque esté rodeado de muchas personas, aunque tú estés presente, aunque el papá esté presente, lo que lleva en su interior es una sensación de estar solo. Me correspondió solo o sola. Mi mamá no estuvo o mi papá no estuvo. Todos estos componentes son sumamente interesantes. Y pues para ir terminando con este live de hoy, que quería realizarlo justamente para informarles y contarles lo bello que es transitar este proceso, que se den esa oportunidad, porque como madre vas a sanar muchísimo, como madre vas a poder identificar qué es eso que te genera culpa de ese acompañamiento que le has hecho a tu hijo o a tu hija. Además vas a poder entregarle físicamente todo un libro con los regalos que vas a elaborar para ese hijo o esa hija, donde le cuentas de una forma adecuada cómo se dio el paso por cada uno de estos momentos tan interesantes. Y a su vez vas a ir aprendiendo cómo darle los permisos adecuados en caso de haberse presentado una situación difícil o que su mente lo haya interpretado como algo en conflicto o como algo complejo o como algo que le esté estancando su proyecto de vida. Y ojo con esto, mamás. Eso puede darse aunque tu hijo tenga 10, 18, 20, 30 o 50. Esa información queda allí, grabada en su mente inconsciente, y hasta que no hagamos consciente lo que llevamos en nuestro inconsciente, se manifestará en nuestra vida y lo llamaremos destino. Esa es una frase muy bonita que nos plantea Carl Jung, que es también uno de los pioneros de toda esta corriente de psicología transpersonal, de todos estos elementos de biorreprogramación que nos ayudarán muchísimo a acompañar esos hijos. Antes que se me olvide, para ustedes que han estado acompañándome en este espacio, pues les tengo una excelente noticia. Como nuestro primer taller, nuestra primer clase es el próximo jueves, pues entonces me van a mandar un mensajito al 314-676-6760,
donde me coloquen la frase quiero mi GPS. Y con eso vas a obtener un súper descuento para este primer taller que vamos a tener el jueves. Es una sorpresa, un obsequio muy especial para ustedes que han estado aquí justamente en vivo con Vibra Conexión. Muy bien, por acá nos colocan una frasecita. Ya mismo empiecen a escribir al WhatsApp y a dejarme ahí sus datos, porque solo durante el tiempo que estemos en el en vivo es que podrás acceder a ese descuento para este primer taller. Muy bien, por acá nos preguntan, ¿es necesario informarle eso a los hijos o solo con tomar conciencia se puede dar el cambio? Muy interesante pregunta. Les mencionaba hace un momento que es fundamental que todos los hijos, todas las personas conozcamos cómo nacimos, conozcamos qué elementos, qué condiciones o situaciones rodeó todo el proceso de preconcepción, gestación y nacimiento, ¿cierto? Eso es fundamental. Ahora bien, para darlo a conocer hay que ser más cuidadosos, que eso es lo que vas a aprender también en estos talleres, porque a veces el error que se comete no es el contarle al hijo o a la hija, sino el cómo lo haces. Si en el momento de contarle tú le transfieres tu dolor, supongamos que el papá no te acompañó, te correspondió como madre soltera, o fue un parto traumático, al contarlo nosotros tendemos a expresarlo con todas nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, cuando contamos con esa emocionalidad de esa forma, le transferimos es la emoción más que el contenido, o sea, más que lo sucedido. Ahí es donde se puede presentar algún inconveniente, pero tranquilas que justamente esto lo van a aprender en estos encuentros que son en vivo y que en cada uno de los talleres te vas a llevar tu regalo elaborado y que también te vas a llevar tu proceso de ir sanando con ese hijo o esa hija. Además te vas a llevar esos permisos y esos pensamientos, semillas que vas a ir construyendo para ese ser tan especial y lograr que ese hijo, esa hija y que también tu vida tenga un nuevo impulso en ese proyecto de vida. Este próximo jueves, entonces recuerden, ya me deben estar enviando al WhatsApp, al número que les indiqué, 314-676-6760, el mensajito, quiero mi GPS. Y con eso vas a obtener pues tu descuento para el primer taller que tendremos este jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia. Bien. Disponemos de otros horarios. A través del WhatsApp te respondo todas las inquietudes que tengas. Muy bien, para ir finalizando este tema tan interesante, quiero leerles si tienen alguna pregunta adicional a la que acaban de hacer. El tema de horarios y días, pues se los estoy informando a través del WhatsApp. Espero que hayan comprendido, para ustedes que están en el en vivo y para las personas que a posterior vean este video, que puedan haber comprendido lo importante que es ese tiempo de preconcepción, concepción, gestación y nacimiento, y todo lo que puede influir aquello que viviste durante ese tiempo en el comportamiento de tu hijo o de tu hija. Todas las dificultades que se le pueden presentar o que tú, haciendo lo correspondiente en este momento que ya tomas conciencia, le puedes evitar para posterior. Le puedes evitar. Muchas veces me preguntan las mamás cómo evitarle a un hijo el sufrimiento.
Cuando ya tienes un hijo es muy importante tener presente que más que evitarle es acompañarlo a transitarlo. Sin embargo, aquí en estos talleres vas a tener la posibilidad también de cortar con muchas cadenas, con muchas historias, con muchos vínculos e informaciones que pueden truncar, como te decía, esos proyectos de tu hijo, ese desarrollo de tu hijo. Incluso en algún momento me preguntaban, bueno, ¿y cómo puedo apoyar al hijo o a la hija porque está en el momento de decidir ya qué carrera quiere estudiar, qué profesión quiere estudiar? Recuerden, chicas, el cómo se nace determina muchísimo cómo va a ser tu vida profesional, tu vida afectiva y el cómo vas a acceder a la vida económica. Si allí en tu mente inconsciente hay una información que es difícil, que no estuvo presente, lo que les decía hace un ratico, de mamá no estar presente conscientemente en su parto, porque sucedió lo que haya sucedido, entonces lo que hay acá en la mente no es con mamá. Lo que hay en la mente inconsciente es difícil. Es difícil estar en el mundo, es difícil avanzar en el mundo o en la vida, es complejo definir una carrera o es complejo avanzar en esa carrera o en esa profesión. Por eso es fundamental que hagamos estos procesos de toma de conciencia, de sanación y de permisos para con esos hijos y darles esa libertad a nivel verbal, a nivel energético, a nivel de ese rol de madre, para que puedan fluir en la vida, para que puedan abrir sus alas y lograr expresar todo ese potencial que tienen, que llevan en su interior, que eligieron venir a expresarlo en este mundo a través de diferentes espacios, con diferentes personas, con sus parejas, sus hijos, con esa vida que ya más libremente pues puedan realizar y llevar a cabo. Ha sido para mí un placer estar con ustedes en este espacio. Ya saben, bien juiciosas deben estarme escribiendo al WhatsApp para reservar su cupo y acompañarnos en esta travesía de ir elaborando esa bitácora e ir teniendo ese GPS para acompañar a esos hijos de una forma más consciente y más asertiva. Cuídense mucho, compartan este material con todos los que sientan que puede ser de su beneficio. Mi nombre es Mónica Betancourt, los acompaño desde Vibra Connection. Pueden encontrarme en redes sociales y en el canal de YouTube como Vibra Connection y comunicarse al 314-676-6760. Bien sea que quieras hacer este recorrido a nivel grupal o que quieras darte la oportunidad de transitarlo a nivel individual y personal. Cuídense, chao.